Bueno, continuamos con la parte 2, tribu. Había una pregunta en relación a cómo podría y cuál sería la medida o la vía jurídica para que el sistema de justicia transicional se adhiriese más a los métodos en vista de que se está presentando la necesidad de verlos como actores en posguerra y que la ciclicidad del conflicto en ciertos matices no ha disminuido y los ha convertido en parte de las mutaciones o como inmersos o a riesgo de las mutaciones del conflicto y ubicarse como actores en unos escenarios un poco más complejos como son las guerras 9.0 y que la responsabilidad penal desde lo transicional no cumpla con la original causa y voluntad de la sociedad al aprobar y autorizar el ejercicio de la JEP porque fue avalado bajo una constitución. Entonces, la ley 906 del sistema penal ordinario emanada en el 2004, el Código de Procedimiento Penal, indica y dedica en su libro sexto los programas de justicia restaurativa, definiendo la mediación, la conciliación y los acuerdos como mecanismos efectivos. Mecanismos para juzgar, y yo dije o establecí unas tipologías o reencontré unas tipologías. Algo son los actores en conflicto, los actores armados, los actores conexos al conflicto, los actores no armados en el conflicto, los actores no armados y los actores armados. El mecanismo para juzgar actores únicamente está la tipología de reconocidos, la tipología de no reconocidos. Los únicos reconocidos son los sometidos a la justicia y los desmovilizados. Como reconocidos y que pueden acceder a la justicia restaurativa, la JEP y los inmersos en justicia y paz. Los no reconocidos tienen los mecanismos de justicia penal ordinaria tanto para adultos como para adolescentes. La justicia ordinaria, todos sabemos que la ejerce la Fiscalía General de la Nación, la Corte Suprema de Justicia, bajo el Tribunal de Aforados, el sistema de justicia en lo relacionado con transicionalidad. La JEP está avalada mediante los acuerdos, el Acto Legislativo 01 del 2017, que también reconoce no solo a las FAREP, sino a agentes del Estado. Se ha indicado también que se dio apertura a terceros respondientes de la población civil y en este momento pues se encuentran también respondiendo. El sistema de seguridad y defensa, los miembros de la fuerza pública prioritariamente están siendo juzgados en el sistema transicional establecido por la JEP o en su defecto por el sistema de justicia penal militar y la ordinaria conforme la normatividad del Ministerio de Justicia, lo cual no ha tenido la misma preponderancia ni el mismo carácter restaurativo y por lo tanto es una función que se está sumando al peso, extrapolando, arriesgando la carga de la prueba, los test de proporcionalidad y los distintos test que están aplicándose antes que la población acceda a la fase final que es el Tribunal de Paz. El sistema de justicia ordinaria, tras la firma de los acuerdos, se elevó otra tipología
de los grupos, como son los grupos armados organizados, ¿sí? De lo cual, pues, se sabía que el peso jurídico no podría soportarlo la JEP. Y recapitulo lo que acabo de indicar: los GAO, los GAOR, en el gobierno actual, esa línea, ese margen divisorio existente por el orden natural del sistema jurídico se deslineó un poco, y a miembros GAO que no se acogen a las leyes de sometimiento vigentes, como la ley de paz total. ¿Qué pasó con los miembros de paz total? Sin haber sido reconocidos en los acuerdos actuales, se los sumaron y se los adhirieron al sistema de justicia transicional de la JEP. Entonces, la capacitancia de la JEP, en un momento algunos fuimos consultados e indicamos pues que estos actores ingresarían únicamente como observadores y pasarían unas fases preliminares como observadores del sistema de justicia transicional para adherirse al sistema de justicia ordinaria. La línea se desdibujó, se corrompió, se borró, y en este momento todo está siendo asumido por la JEP, lo cual conforma un maquiavélico ejercicio de malversación del tránsito que se da en la JEP. Entonces, el punto de contención es reconocer que obviamente hay responsabilidad penal diferencial para los agentes del Estado frente a los grupos armados organizados, GAO, los GAOR y los grupos guerrilleros. Los GAO, en el marco de la paz total, estaba delineado que trasciendan a el sistema de justicia ordinaria, como es el orden natural del sistema, porque el sistema está diseñado para ser solidario y no para ser excluyente y absorber unos a otros. Es para que, como el mismo nombre
a fondo es lo que también está haciendo juzgar al alto comisionado que ejerció en la primera etapa antes de el actual Patiño, porque le pareció muy apropiado trasladar y cambiar actores de escenario supuestamente para disminuir el impacto del conflicto. Y nunca estuvimos observadores externos como yo a favor de esto, porque esto no iba a cambiar las lógicas del conflicto a favor de desescalar el conflicto. Lo que hizo fue, mediante ese mecanismo oscurantista, aumentar y reconfigurar el conflicto. Se lo advertimos muchas veces. Cuidamos incluso que los actores no fuesen vulnerados adicionalmente, porque entrar en un nicho que no les corresponde les generaría retracción de la misma sociedad, y las consecuencias fueron de todas las dimensiones. Entonces, ¿tienen o no razón de estar exigiendo control de funciones a este tipo de consejeros? Tienen toda la razón. Y hay otras observancias en torno a quienes han liderado, porque se estableció como una segmentación de roles, porque no podían ser firmantes quienes estuvieran responsables de. Hubo un acto de corrupción, lo cual desdibujó la imagen de la SIGCIBI, y establecieron arbitrariamente el gobierno saliente otro tipo de actores, porque indicamos que ellos eran idóneos como Pastor Alape, porque la responsabilidad de ellos en el conflicto y el conocimiento en el diseño les hace obligatoriamente entender lo importante que es cumplir con los reglamentos, y como tienen la historicidad y conocen bien el proceso de transicionalidad tan profundo que se diseñó, llegar personas como Gloria Cuartas, que no lo entiende y simplemente instrumentalizó y rediseñó la institucionalidad e incluyó personas en los convenios que no eran adscritas a los convenios, forzó aún más la figura. Y en todo el escenario que acabo de indicar, entonces se debe cuidar muy bien las personas que transiten a estos cargos y reconocer el valor de la SIGCIBI. Cuando se oscureció la figura de la SIGCIBI, empezó a ralentizarse todo el cumplimiento del acuerdo. Estaría bien que la SIGCIBI recuperara las funciones para las cuales contrataron al Estado colombiano como quien les administrase el cumplimiento del acuerdo. Estaría muy bien una auditoría especializada a favor de rescatar el ejercicio y darle un margen de velocidad en los mecanismos expeditos para el cumplimiento con el estándar posguerra a los firmantes, un 30% más, para que alcancen los tiempos y la autosostenibilidad de los miembros del cuerpo de firmantes, para garantizar vías de no repetición y de inserción positiva en sociedad. Se necesitan vías y certificaciones, porque son personas en algunos cargos ya con títulos académicos que lo respaldan, experiencia, y que lo soliciten al extranjero para laborar en diseño de acuerdos, de consensos, de escenarios de diálogo. No lo pueden hacer ni son reconocidos, porque el estatus de ellos todavía está en el limbo. Entonces, agradezco mucho la atención al respecto, agradezco mucho la posibilidad, y que este ejercicio lo tomen, y espero tomen nota muy expedita, que es a favor de desescalar el conflicto, no de reconfigurar
que no es necesario reconfigurar a los actores, retipificarlos, recomplejizarlos, que es el máximo riesgo al cual ellos diariamente viven, y contralateralmente poder disminuir las tasas de extradición, poder disminuir las tasas de criminalidad, porque nadie más que ellos para saber qué medidas se deben aplicar. El diálogo tiene que ser más real en este sentido. Las proposiciones de ellos deben míticamente dejar de ser estigmatizadas. ¿Y eso cómo se realiza? Cuando la contraparte realmente sabe y entiende para qué fue contratado. Cuando respetan los límites en torno al acompañamiento al actor. Pero eso cómo uno lo puede hacer cuando uno entiende su misionalidad y entiende que el actor no necesita verme 24/7, yo no necesito saber hasta los números de cuenta de ellos para poderles ofrecer un servicio. Acompañarlos no significa irse a vivir a la casa de ellos, invadirles escenarios íntimos, nichos privados de vida. A ellos se les debe permitir un real acceso a la justicia y sus propios abogados, no como el periodo actual. Tome, el abogado lo pongo yo. Yo le voy a realizar acompañamiento 24/7 hasta cuando usted va al baño. Yo le voy a aplicar medidas de autocontención, entonces yo le voy a estar todo el tiempo recordando que usted es un actor, e incluso chantajearon, incluso abordaron ilegalmente y forzaron cambios en las lógicas de funcionamiento de las estructuras, y eso lo que hizo fue contralateralmente aumentar las tasas de criminalidad por sus distintas causas. Esa es función del aparato jurídico institucional, no de un gestor de paz de la contraparte institucional. No es función de un gestor o un representante de la institucionalidad ir a hacer juzgamientos, porque para eso existen los tribunales, para eso existen los estamentos de justicia. Y es una invitación muy respetuosa que hago a entender que uno no, como funcionario nunca se puede extralimitar, porque eso da pie también para que los actores se extralimiten. Y uno debe ser lo suficientemente idóneo para motivarlos a que ellos no lo hagan, pero lo principal es el ejemplo. Y en figuras externas como la mía, que todos saben que soy gandista, que todos saben que nunca me he negado a la observación pública 24/7, ven que hay personas que sí encarnamos la realidad. Uno se puede ganar el respeto sin necesidad de exigir forzada y violentamente respeto. Se puede obtener credibilidad sin soslayar la voluntad de la contraparte, etc. Y en modo paz es mejor. Las reglas bien definidas y ambas contrapartes pueden responder efectivamente a desescalar y a cambiar las lógicas de lo que signifiquen modalidades de conflicto o tensión que se presenten en Colombia, y nuestra responsabilidad y nuestro compromiso a los países con los cuales hemos establecido tratados y convenios a favor de desescalar el conflicto. ¿Cómo lo es el ejercicio que estamos haciendo con los Zetas? ¿Cómo lo es el ejercicio que estamos haciendo con una unidad de la DEA que quedó en el Sistema Transicional de Justicia Ordinaria en la última actualización, como representante de fuerzas de inteligencia con compromiso en crímenes de lesa humanidad en Colombia, y que están realizando ambos ruta de transicionalidad? Pero eso no implica que el seísmo tenga que estar afincado en ellos, haciéndose pasar por ellos, obligándolos como obligaron a los actores colombianos, y volviendo todo un ejercicio completamente desdibujado, porque uno no puede ser arte y parte y contraparte. Eso es falso, eso no es necesario. Y en modo paz es mejor.